las 7:48. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Buen inicio de este día, hoy martes. Si tuviésemos un aparato para medir la indignación y la desesperanza, yo creo que se rompería o la agujita iría mucho más allá del número máximo. Digamos que tengamos un indignómetro y del 1 al 10. El 10 es el máximo. Yo creo que para muchos dominicanos la aguja pasaría ese tope y marcaría 15 sobre 10. Y solamente para tomar 4 ejemplitos de los últimos días, de situaciones que generan indignación, pero esto se va acumulando, como en una olla de presión, y llega un momento que explota. Y explota a nivel individual con una crisis de salud, puede ser, o ya a nivel colectivo con una explosión social. Y entonces a veces uno no encuentra explicación de cómo una persona como Domínguez Trujillo marca en las encuestas por el hartazgo de la gente, que ya no piensa. La gente dice, estoy harta de esta situación, que venga quien sea, pero alguien diferente. Y un ser, no solamente por ser el nieto de Trujillo, porque eso no es suficiente para rechazarlo, hay mucho más por las posiciones que plantea como Domínguez Trujillo, marcando, inconcebible. Y digo que no solo por ser nieto de Trujillo, porque conozco a Aida Trujillo, la autora de A la sombra de mi abuelo, que mucha gente ha criticado, sin embargo, tuvo la capacidad de reconocer las bondades de un abuelo cariñoso, que es su derecho, y eso no se le puede criticar, pero también supo criticar públicamente al dictador, al que durante su gestión de 31 años de dictadura se mató muchísima gente y desaparecieron muchísima gente. Y Aida Trujillo lo critica públicamente y creo que es un acto de responsabilidad y la distingue entre esa familia de los Trujillo. Y uno dice también como un Alfonso Rodríguez marca también, con todo el respeto que me merece Alfonso Rodríguez como director de cine, para lo que estudió mucho y ha trabajado mucho, y no solamente como director de cine, sino también como maestro de actuación. Sus talleres se destacan por lo práctico que es sumamente pragmático y forma en poco tiempo grandes actores, pero no tiene experiencia en política y zapatero a sus zapatos. Y por ese hartazgo uno dice también cómo una persona se atreve a decir que mejor un loco que un ladrón. Karim, que dice que va a ser candidato a la presidencia por el Partido Verde. Situaciones que uno no entiende, que solamente se explica por este hartazgo. Entonces, comencemos entre esos 4 ejemplos que yo iba a poner de lo que están hartando a una gran parte de la ciudadanía, indignan. Un caso, el de Emily, y la condena de los 5 años contra la madre, Marley. En un momento dado, cuando uno escuchaba las explicaciones de los jueces de que en el código actual, o sea, bajo el código actual no se podía decir que Marley era cómplice porque no había actuado antes de, y por aquello de resuelve esto y hazlo de manera inmediata, no se podía presentar como una orden para cometer el crimen. Uno dice, bueno, es verdad que baja un poco la indignación, pero cuando gracias a periodistas como Tessie Sánchez, que además de investigar, estuvo durante un buen tiempo a cargo de las relaciones públicas del Ministerio Público y conoce ciertos casos al detalle, uno recuerda otros casos donde hubo cómplices condenados a 20 años por el mismo código. Y esto sí que indigna, porque entonces uno dice, ok, no voy a atacar a los jueces porque ellos han actuado con apego al código. Y recordar que no tenemos un nuevo código porque no nos hemos podido poner de acuerdo entre los dos grupos, uno que favorece interrupción del embarazo con las 3 causales y otros 0 interrupción del embarazo. Y por eso no tenemos un nuevo código. Entonces, uno dice esto, pero ¿qué nos recuerda a Tessie Sánchez?
El caso de Paola Languasco, ustedes recuerdan, la abogada de Puerto Plata, que fue violada y asesinada por Ambriorix Nepomuceno. Huyó a España, allá cumplió condena de 3 años por tráfico de drogas, fue solicitado en extradición y ahora el padre de la abogada Languasco, desesperado, porque dice, se va a pasar el tiempo, si no agilizan el trámite de solicitarlo en extradición, este hombre se va a quedar libre allá en España. Entonces, los dos acusados de ocultar el cuerpo, a quien Nepomuceno le pagó dinero para que lanzaran el cadáver a una alcantarilla, fueron condenados ¿a cuántos años? 20 años. ¿Bajo qué código? El mismo código que utilizaron en el caso de Emily. Entonces, podríamos escuchar hoy a varios abogados, desde Olivares, que hablaba de Marlen como coautor intelectual, o Manuel Sierra, que decía, esto es un disparate de Olivares, porque el código actual no habla de esa variable, de esa categoría de coautor intelectual. Podríamos escuchar diferentes versiones de abogados, pero lo cierto es que situaciones como estas indignan. Y por cierto, le agradezco a Tessy que le pregunté, porque mucha gente decía, y mandaron a Marlon a Salcedo, donde existe un centro de medio libre, donde los internos pueden salir a trabajar y por la noche duermen ahí. ¿Y por qué este favoritismo? Entonces Tessy me dice, no, él fue enviado a la Fortaleza, que no pertenece al nuevo sistema penitenciario, sino al anterior, con militares y policías, o sea que nada de medio libre para Marlon, y esto es bueno aclararlo, porque se había ofrecido la otra información que no era correcta en los medios. Entonces, ¿qué otros elementos indignan? Que yo les dije, les voy a poner como para muestra, basta un botón, 4 elementos que han ido indignando. Entonces es bueno que personas que coinciden, por ejemplo, con Eureka, cuando dicen, qué buen gobierno que ha hecho el presidente Danilo Medina, que sí, hay muchísimos logros que podrían citar y ha ofrecido estabilidad, pero hay situaciones que la verdad te indigna. Presentaba el caso de Emily, que ustedes dirán, bueno, eso depende del código y de los legisladores, pero bueno. Otra situación indigna, la forma en que mataron al joven prófugo de los Girasoles. ¿Que es un santo? No, dice la policía que es un delincuente. La policía lo acusa de herir recientemente a un militar, pero él grabó ese video donde le estaba suplicando a los policías que no lo mataran, que no entraran, que él estaba con unos niños, se veían los niños atemorizados, y luego que entran y lo matan, aparece otro video donde lo sacan en una sábana y lo tiran en una camioneta. Para la policía, intercambio de disparos. Para la familia, el hombre fue ejecutado. En este país no existe pena de muerte. Si la mayoría decide que existiera pena de muerte, bueno, uno lo acepta, pero para esto hay procedimientos. Esto es muy peligroso, que porque un hombre supuestamente haya herido a un oficial, los otros policías se sientan con el derecho de matarlo de esta manera. Y la verdad que estamos cansados ante estos casos. El director de la policía dice, no vamos a tolerar estos excesos, serán sancionados. Luego se toman sanciones contra los que actuaron en este caso y en 2 o 3 semanas vemos un caso similar. Y uno piensa, esto no es una acción aislada, es como si fuese una política de la institución. Dirán, esto es una especulación. Bueno, los hechos nos llevan a esta especulación. Esto indigna. Indigna también el caso de Radamés Camacho, el presidente de la Cámara de Diputados. No voy a ampliar sobre esto porque lo dijimos allá, pero Participación Ciudadana, el Centro Juan 23, insiste en que debe ser investigado porque dicen podría tratarse de un caso de enriquecimiento ilícito y entre otros elementos, aparte de los que ya ustedes saben, dicen por qué faltó una declaración de su patrimonio del 2016. Ustedes saben que la ley establece que es cuando uno entra y cuando uno sale. Precisamente ese es el espíritu, el objetivo de la ley, comprobar que lo que yo tengo no aumentó de manera sustancial durante mi gestión. Entonces, uno le diría al senador Charlie Mariotti, ¿de qué sirve esa ley si no se puede cumplir, ni se puede hacer cumplir? Y otro elemento que genera mucha indignación, esa primicia que dio ayer el Sol de la Mañana a través de Julio Martínez de lo que ocurrió en la frontera.
el doctor Pedro Ureña fue entrevistado en varios programas en el día de ayer y llama la atención lo que él decía. Un médico reconocía que la vida de él y de sus 7 compañeros, entre ellos a mí, médicos, empresarios, estuvo en riesgo. Estos haitianos, que eran más de 100, tenían punzones, cuchillos, machetes, piedras, y imagínense una turba, eso era un desorden. Sin embargo, él dice, más que perder, el temor de perder la vida, el sentimiento que era más intenso en mí, en esos momentos, el sábado en la tarde, hasta que llegó casi de madrugada a su casa, y hoy día, esto lo decía ayer, es la indignación. Decía, la indignación por la falta de protección, por sentirme atacado por extranjeros en mi tierra y ver que los militares presentes no podían hacer nada. Indignación, dice el protagonista de esta noticia. Y ya ustedes saben que a tantos reporteros como comerciantes de la zona, muchos de los cuales que ni siquiera quieren decir sus nombres, dicen, esto ocurre a diario aquí. Nos quitan el producto de nuestras ventas, de nuestras operaciones, si es ganado, si son productos agrícolas. ¿Y qué pasa con algún? No me refiero a esos 2 militares involucrados en este hecho, no. Los militares en general que están en la zona, bueno, entran, piden una cuota para permitir el contrabando, piden una cuota para permitir entrar acá a buscar el carbón que ya no aparece en Haití. Piden una cuota, multan para permitir que entren a buscar guaconejo, una especie muy demandada porque se utiliza como esencia para los perfumes. Y los haitianos vienen acá, están deforestando nuestros bosques en busca de estos árboles. ¿Y qué pasa? Hay gente en la zona que hace negocio de esto y todo está distorsionado. Entonces, ¿de qué estamos cansados? Esto se ha presentado en diferentes ocasiones, quizás no con personas con una posición que se conozca, como la del doctor Ureña, la del doctor Cordero, pero en este año ya han habido varios casos. Entonces el ministro de Defensa siempre que se va a investigar y que se va a fortalecer la seguridad, y se habla del cerco fronterizo y del uso de drones. Pero precisamente fue una operación del cerco fronterizo a través de la cual se incautaron 2 motores que generó la acción de esta turba. Y ustedes saben cómo lo que los haitianos decían, nos robaron los motores. O sea, en ningún momento fue una operación institucional de las autoridades de acá. No, ellos entendían que les habían robado los motores y que por eso ellos podían actuar así. La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo ha publicado en su página web, a propósito de una disposición de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, que restringió los viajes de su personal a no sé cuántas millas alrededor de la capital de Puerto Príncipe, y la Embajada de Santo Domingo está recomendando posponer cualquier viaje a Haití. Y en caso de que sea necesario, el personal del gobierno de Estados Unidos necesita la autorización del jefe de la misión para poder viajar a Haití, pero antes deben procurar información sobre la seguridad en Haití al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto fue publicado el viernes pasado y, como decía Julio, desde hace días el Ministerio de Defensa tenía información de hechos que estaban ocurriendo en la frontera. Entonces, la indignación está pasando el límite. Y por eso que no nos sorprenda que, aunque poquitos números, van marcando personas como Alfonso Rodríguez, Amaury, como Domínguez Trujillo y como Karim.